Hermanos queridos, hoy culminamos el capítulo 13 de Primera de los Corintios. Nos quedan después 2 capítulos. Estamos ya en este proceso hace un buen tiempo y por la gracia de Dios podemos desarrollar este libro tan importante para la iglesia, porque esto nos hace ver cómo es que Dios quiere que la iglesia se comporte, cómo es que cada uno de nosotros debe vivir dentro de la comunidad que Dios creó por medio del Evangelio. Y esto es importante que nosotros podamos asimilar, esto es para nosotros. Entonces, preparémonos, hermanos, los versículos 8 al 13 es el pasaje que vamos a desarrollar, son estos versículos del 8 al 13. Pero antes de leer la escritura vamos a orar y encomendarnos al Señor una vez más. Amado Padre, gracias por este tiempo de poder abrir tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo para que sean usadas las palabras precisas, que tú, Señor, nos ayudes a entenderla, que tu Espíritu Santo aplique a nuestro corazón. Y también, Señor, te ruego que abras el entendimiento de las personas que todavía no te conocen y que realmente podamos verte en esta mañana y que podamos apreciar lo que has hecho por nosotros, a favor de nosotros, en la cruz del Calvario. Bendice este tiempo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, antes de leer el pasaje, me gustaría dar un breve resumen o un breve repaso del capítulo 13. Este capítulo lo dividimos en 3 partes. En realidad, todos los comentaristas, casi todos los predicadores de este planeta lo dividen de 3 maneras. Y nosotros nos adherimos a esa situación porque es evidente. Vimos en la primera parte, hace 2 domingos, aprendimos que en el versículo 1 y 3, que los dones espirituales solo pueden ser eficaces si se sirve con amor. Uno puede tener todo el talento, la capacidad, pero si lo hace sin amor, dice, no sirve. Para Dios no sirve y a la iglesia tampoco le sirve, porque no edifica. Que el amor es lo que hace posible que los dones funcionen adecuadamente. Si tienes estos grandes dones espirituales y no tenés amor, realmente no sirve de nada. El amor es el motivo para la manifestación y la práctica correcta de nuestros dones espirituales. Ya hemos hablado que todo creyente verdadero tiene por lo menos un don, una capacidad sobrenatural que Dios le da para que sirva a sus hermanos, no para provecho propio, sino para los hermanos. Y el domingo pasado vimos en el capítulo 13, versos 4 al 7, y nos preguntamos qué quiere decir o qué queremos decir cuando hablamos de amor. Hemos distinguido que no es el amor que se proclama en las músicas, en las películas románticas, que el amor bíblico no tiene nada que ver con el amor de lo que se pregona en el mundo. Es algo distinto, diferente, es más, es opuesta a eso. Y lo que Pablo nos define en el capítulo, en los versículos 4 al 7, nosotros podíamos definir el amor como la ética cristiana. El amor sería la ética cristiana. Y está decididamente, intencionalmente enfocado en los demás. Es humilde, es amable y está determinado a servir, cuidar y sacrificarse por sus hermanos. Eso aprendimos en los versículos 4 al 7. Y nos ayuda esto a saber que, ¿cómo podemos nosotros los creyentes saber
que estamos usando nuestros dones en la congregación, en la vida de los hermanos, o si lo estamos ejerciendo en amor. Porque yo puedo autoengañarme y pensar que estoy haciendo mucho, pero en realidad estoy trabajando en vano. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar eso? Las 15 características que hemos observado el domingo pasado acerca del amor bíblico, es la evidencia si lo que haces está enmarcado en esas características, que es paciente, no se irrita, ¿sí? No busca lo suyo. Y para aclarar también, yo sé que este capítulo, el capítulo del amor, como se le conoce, se utiliza mucho en casamiento, qué sé yo, el hermano a la enamorada le envía el amor, todo lo sufre y no sabe lo que va a sufrir después, ¿verdad? Él no sabe, él solamente es romanticón y le expresa eso, pero no tiene nada que ver con matrimonio, no tiene nada que ver, por lo menos en este capítulo, para que podamos entender lo que Pablo quiere decir, tenemos que tener en mente que él está corrigiendo un problema de que en la iglesia de Corinto había hermanos que estaban magnificando ciertos dones. Por ejemplo, el don de la profecía, el don del conocimiento o el don de lenguas, el hablar en otros idiomas. Como que ese grupo era una élite especial que tenía un conocimiento sobrenatural, que conocían todo y le daban mucho énfasis a esos dones. Muy parecido a lo que pasa hoy día en muchas congregaciones. Entonces, aclarando eso, volviendo al versículo 4 al 7, nuestra forma de vida, hermanos, es el amar genuinamente. Es inevitable para el creyente. El creyente debe amar. No importa qué sucede en nuestras vidas, qué pasó con el hermano, nosotros tenemos que amar. No tenemos otro margen de forma de vida, solo el amarnos, preocuparnos. Y vimos que el amor no era algo teórico, sino son acciones específicas a favor de nuestros hermanos. Y en esta mañana, en los versículos 8 al 13, vamos a observar que Pablo muestra a los corintios que el amor es superior en su valor a todos los dones espirituales. Y Pablo les va a demostrar por qué es superior, porque el amor durará más que los dones espirituales. El amor continuará ejerciéndose por toda la eternidad en contraste con todos los dones que son temporales. Y esto es importante que nosotros en esta mañana, si el Señor permite, que podamos comprender a qué vamos a darle énfasis en esta iglesia. ¿Será que en la capacidad de hablar de alguien, en la inteligencia de alguien? ¿Cuál va a ser el énfasis? El énfasis va a ser que nos amemos, que nuestra cultura, nuestra forma de vida en la iglesia sea el amarnos profundamente. No buscar talento, no somos cazatalentos. Primero, porque no somos nada en nosotros mismos. Es más, recibimos los dones para poder hacer algo inclusive. Se nos dio dones. Nosotros no lo producimos. Por eso es importante que comprendamos que no hay en la iglesia, no hay estrellas. ¿Sí? En el mundo sí se pone íconos, fulanito por su forma de cantar, por la inteligencia de alguien. En el mundo se exalta eso. En la iglesia no es lo importante. Lo importante es si te preocupas por tu hermano. Lo importante es si te preocupa el bienestar espiritual de tu hermano. Versículo 8, acompáñenme por favor en la lectura. Dice así: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y el verso 13 termina diciendo lo siguiente: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La idea central, hermanos, es que debes darle más importancia al amor que a tus dones espirituales, que son temporales, porque el amor es permanente y superior a todos los dones que posees. No importa qué talento tengas, lo más importante de tu vida debe ser el servir, en hacer las cosas verdaderamente, enmarcado en esas 15 características, en amor genuino hacia tus hermanos. Y Pablo nos va a dar tres razones que muestran por qué el amor es superior, por qué es más importante, por qué debe ser el énfasis de nuestras vidas. Y en primer lugar, vamos a ver en el versículo 8 que los dones espirituales, la razón es que los dones espirituales son temporales, tienen fecha de vencimiento, ¿sí? Son temporales, los dones son temporales. Dice el texto en el versículo 8, seguime por favor, dice así: el amor nunca deja de ser. Esta es la declaración de Pablo. Esta es la declaración que va a desarrollar en los versículos siguientes. Esto es lo que a él le importa que los corintios entiendan, y por supuesto nosotros en esta mañana. Es el principio eterno, inspirado por el Espíritu Santo, que el apóstol Pablo establece. Es el punto central de lo que estuvo diciendo en los versos anteriores inclusive. Y por supuesto, debemos explicar a qué se refiere de que el amor nunca deja de ser. ¿Qué significa eso? Y es importante comprender, observar lo siguiente. ¿Qué significa la afirmación de que nunca deja de ser? Deja de ser, esta expresión es una sola palabra en el original, en el griego. Y dejar de ser es un verbo presente que es activo y en el modo indicativo, es una realidad constante. Y significa, dejar de ser significa volverse inadecuado para alguna función, fallar o debilitarse. Esto es lo que significa dejar de ser. Y este término habla literalmente de un colapso estructural, algo que cae. Por ejemplo, un edificio. Hace 2 días en Perú se cae la estructura de un centro comercial y hasta ahora creo que hay más de 8 muertos. No sé si les llegan las noticias. Bueno, no se creó para siempre. A lo mejor, pensando bien, lo hicieron de una manera segura, pero se dio la estructura y gente que estaba pasando un buen tiempo probablemente comiendo o comprando cosas, hoy ya están sin vida, están muertos. ¿Por qué? Porque colapsó esa estructura. No importa qué estructura veas en este planeta, todo va a colapsar. De vez en cuando escuchamos de edificios, sabemos de edificios que se derrumban, o puentes también que se derrumban y hay cantidad de muertos. Colapsan. Entonces, a eso se refiere este verbo, de que va a colapsar. Un puente que cae, algo que falla, que llega a un fin. Y Pablo lo que nos dice aquí es que con el amor nunca va a suceder tal cosa. Jamás. En ningún momento, en ningún instante. El amor nunca falla, dice Pablo.
El amor nunca llegará a su fin o va a cesar, nunca jamás. No hay un momento, una pausa, ni siquiera un instante que pierda validez. No va a perder validez ni por un segundo en la historia de nuestra vida ni en la eternidad. Entonces, el amor siempre estará vigente. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Y haciendo un fuerte contraste, el apóstol afirma también que, por otro lado, nuestro versículo dice así: el amor nunca deja de ser, pero, ese pero es un contraste. Podemos decirlo de esta manera también. Por otro lado, pero, las profecías se acabarán. Y para aclarar, cuando hablamos aquí de profecías, no se refieren a adivinanzas que hoy se está practicando en las iglesias. Que fulano, Dios me dijo para vos que vas a tener esto, lo otro, que el 25 de febrero de no sé qué historia va a pasar eso contigo. Eso es más parecido a lo que hacen los curanderos. Eso no es de Dios. No se refiere a eso la profecía. Siempre se refiere a la revelación de Dios para la iglesia, no a personas individuales. En muchos lugares hacen eso como negocio. Negocios. Pero cuando aquí habla de profecía, se está hablando de revelación directa de Dios para la iglesia, para toda la iglesia. Por lo menos en Corinto, por lo menos acá en la Biblia. Por eso debemos cotejar lo que vemos, hacemos, según lo que sucede en la Escritura. A eso se refiere profecías. Y dice que se acabarán. Luego dice, y cesarán las lenguas. Y la ciencia acabará. Son tres dones prominentes en esa iglesia. Eran dones que causaban problemas. Y Pablo nos está diciendo que estos dones son malos, que estos no existen. Pablo no está diciendo eso. Pablo está corrigiendo el uso de estos dones y el énfasis que se le da a estos dones. Y Pablo quiere contrastar lo eterno del amor, que es lo más importante, y que esto en realidad va a desaparecer, no va a ser para siempre. Como dije, estos tres dones que Pablo menciona aquí en este versículo 8, de alguna manera, es lo que traía problema a la iglesia. Era el énfasis de la iglesia de algún grupo y eso causaba división. Eso causaba malestar en la iglesia de Corinto de hace 2000 años. Y en contraste con el amor, los dones espirituales, dice aquí, se acabarán. La profecía, los dones de profecía se acabarán, las lenguas cesarán y el don de ciencia o el de impartir conocimiento se va a acabar. Estos dones no durarán para siempre como el amor. Esto es lo que establece Pablo. Esos dones son como casas temporales. No están destinadas a ser permanentes. Probablemente usted ya escuchará de este término que es la obsolescencia programada. Sin miedo casi a equivocarme, el 100%, porque habrá alguno del viejazo todavía, ¿verdad? Pero el 100% tiene probablemente celular táctil, ¿verdad? ¿Quién de ustedes tiene un celular con botones? Casi nadie. ¿Quién de ustedes tiene un StarTAC? ¿Se acuerdan? ¿Quién de ustedes tiene el ladrillo? ¿Se acuerdan? Ese servía para multipropósito, para hablar, tirar a alguien, defenderse de un animal. Servía para algo. Pero eso ya no existe. Es más, muchas de las cosas que tenés en tu casa, en cierto tiempo, esto va a vencer, va a fallar. Por ejemplo, el auto que se compra, por más que compre 0 kilómetros, ¿te dan garantías cuántos años? ¿De por vida? No, ¿verdad? Porque saben que en cierto tiempo le va a gustar mucho el taller. Es así, se hace de esa manera. Se programa eso. Todo lo que tenemos en nuestra casa, sí o sí, se va a descomponer. Así que, hermano, hermana, si por ahí tu licuadora tiene 15 años, agradece al Señor.
Y si tu hijo descompone, ¿cómo va a descomponer 15 años? Se va a descomponer nomás luego. No te preocupes, no es eterno, no va a ser así. No se hacen las cosas de esa manera. Se hace de manera intencional, como el teléfono. Funciona, llama, recibe mensajes, pero ya tiene poco espacio, ya no me sirve más. Necesito ese que va a salir en el 2027. Ya estoy ahorrando para comprar ese. Necesito el iPhone 16 Pro Max, ¿verdad? El Pocoyo ese, ¿verdad? El teléfono y así se hace. Se programa eso. Así que no se desesperen. Tu lavarropa va a descomponerse. ¿Sí? Y te vamos a dar el número del técnico después para que barato te arregle. Pero va a pasar. Así que no te frustres, no te enojes, va a pasar. Bueno, de la misma manera, Dios programó que los dones terminen. Es una obsolescencia divinamente programada. Dios programó, es propósito de Dios, no es algo malo. ¿Por qué? Porque todos los dones tienen propósitos específicos. Todos los dones que Dios estuvo dando a lo largo de la iglesia tienen el propósito de edificar a la iglesia, para la madurez de la iglesia. Y cuando uno de los dones ya dejó de servir para ese propósito, evidentemente es natural, como Pablo va a ilustrar en el versículo 11 después, es natural que eso se deje en desuso. No hay problema con eso. ¿Sí? Entonces eso es importante entender en este punto, que de la misma manera Dios diseñó los dones espirituales para que lleguen a su fin. Es decir, hasta que cumplan su propósito. Un ejemplo. Porque hay hermanos amados que creen que todos los dones están vigentes, que están activos. Entonces nos preguntaríamos, entonces quiere decir que siguen habiendo apóstoles, porque ese es un don. ¿Por qué seguiría habiendo apóstoles hoy? Si la Biblia declara en Efesios capítulo 2, por ejemplo, que los apóstoles son los que pusieron los fundamentos de la iglesia y que nosotros estamos en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuántas veces se pone fundamentos? ¿Cuántas veces se pone cimientos de la casa? ¿Una sola vez? Y eso ya está ya cumplió su propósito, por eso hoy ya no hay apóstoles. No porque nosotros limitemos a Dios o cosas por el estilo, ya no tiene sentido, ya tenemos la Biblia completa. Es más, esta mañana estamos estudiando la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? ¿Quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. Y estamos estudiando lo que él dejó a la iglesia de los Corintios, para la iglesia en general. Entonces, por esa razón, ¿para qué profecías? ¿Qué necesidad tiene la iglesia de nueva revelación si la gente no estudia la Biblia? Ni siquiera se conoce, apenas. Nosotros necesitamos, ya tenemos todo lo que Dios quiere decirnos para la vida y la piedad, ya se nos fueron dadas. Esa es la palabra de Dios, completito. No necesitamos que venga alguien ahí que nos diga, el Señor dice, revelación fresca para ustedes, que ustedes tienen que hacer esto, lo otro, tienen que vender sus cosas y traerle al pastor y a lo que sea. No, señores, eso ya no funciona así, no es necesario. Entonces, esto es importante comprender respecto a los dones, cumplieron su propósito, ya no hace falta. Por eso creemos nosotros que hay algunos dones que ya han cumplido su propósito, como lo que mencioné, porque ya cumplieron el programa de Dios. Han sido dejados de lado y es la naturaleza temporal de los dones. Por esas razones es que van terminando. Y les digo más, todos los predicadores, misioneros, pastores, algún día nos vamos a quedar sin chamba, sin trabajo. Ya no vamos a ser necesarios. Porque todo predicador, todo pastor, lo que hace es, mientras tanto, mostrarte a Cristo. Que vos veas a Cristo, la belleza de Cristo en la Escritura. Y mostrarte todos los domingos, en todas las ocasiones posibles, magnificar a Cristo y que vos cada día más conozcas a Cristo.
Pero eso va a terminar porque cuando estemos en su presencia, no va a haber necesidad de predicadores. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque vos le vas a ver cara a cara. Ya no va a necesitar que alguien diga, el Señor es así o así, Él hizo esto o lo otro. No, vos vas a ver las marcas de su mano. Vos mismo vas a ver eso. Y vas a verle cara a cara. ¡Qué privilegio! Entonces ya no necesitaremos, y estoy por ejemplo hablando del don de la enseñanza, ¿verdad?, del pastor y todos demás dones, ya no va a ser necesario. Porque vamos a ver a Cristo en persona. ¡Qué glorioso día, hermano! ¡Qué bendición más grande! Si es por mí, quisiera hoy que pase eso. De hecho, todo creyente que muere va directamente a su presencia. No hay dolor ni tristeza. Ya pasó. Dolor, tristeza, sufrimiento, nunca más. Vamos a estar con nuestro precioso Salvador para siempre. Y no vamos a querer salir de su presencia. Vamos a estar con Él. Y como leímos hoy en Apocalipsis, Él va a estar con nosotros. No va a ser desconocido. No va a estar para alguno, solo para los de la iglesia de tal. Solo con Él va a estar más tiempo. No con todos nosotros. Con toda la iglesia. Una sola iglesia. Un solo pueblo. Hermanos, Pablo no está hablando mal de los dones. Él está diciendo a los corintios que no seguirán profetizando para siempre, que no van a seguir hablando en lenguas para siempre, que estos dones son temporales, van a ser dejados de lado, se van a eliminar, porque algo mejor va a venir, algo mejor va a suceder, ¿cierto? Y hermanos, una aplicación en este punto. Debemos tener cuidado de no caer en la trampa de los corintios y de obsesionarnos en los dones espirituales, de idolatrar las capacidades que Dios te da, de mandarte la parte, de creerte algo. Tengamos cuidado. Nosotros estamos en grupos, en la semana los hermanos se reúnen en grupos hogareños. Cuídense de idolatrar a quien le está enseñando. No pongas el énfasis. Me gusta más cómo enseña fulano, mengano, sultano. Ese no es el punto. Cuídate de eso. Eso es idolatría. Tristemente conocí a una persona que no se iba a la iglesia cuando predicaba cierta persona, porque no le gustaba cómo predicaba. Entonces se iba cuando predicaba el que le gustaba, cómo predicaba. Hermanos, cuidémonos de eso. Ese no es el punto. Ese no es el énfasis. De hecho, si ustedes pueden entender la Escritura, no es por la habilidad del que habla. Es el Espíritu Santo, la única persona que nos ayuda a entender la Escritura. No es porque vos sos inteligente o más inteligente que otro va a entender más cosas. Eso el Espíritu Santo da. Esa información de entender qué significa un pasaje, eso el Espíritu Santo nos ilumina y lo entendemos. Te puedo asegurar que los grandes predicadores de siglos pasados y actuales no se sienten gran cosa cuando predican. Son las personas que tienen expectativa. Yo quiero escuchar a fulano, a mengano, sultano, porque y se hacen la película de que son gente increíble, pero son personas sencillas, mortales, como vos y como yo. Así que no exaltemos las capacidades de las personas. Es interesante y una bendición, pero no es el énfasis. No debemos buscar nuestra identidad. Yo soy el pastor, yo soy el diácono, yo soy el predicador. Y como que esa es mi identidad que me hace cristiano. No. Vos podés ser el mejor predicador del mundo y estar viviendo en adulterio, por ejemplo. Es decir, ahí no está nuestra identidad. Nuestra identidad está en una persona y es en el Señor Jesucristo. Es ahí que está nuestra identidad, no en nuestro don espiritual, hermanos. Porque nuestros dones son temporales, van a pasar. No hace falta que demos énfasis a otra cosa, tenemos que darle énfasis. Es importante que comprendamos esto. Nuestros dones son bendiciones temporales con los que Dios nos equipó a nosotros para servir
a su iglesia, pero se va a quitar de nosotros. Y está bien, ya no lo vamos a necesitar, porque lo mejor está por venir, y eso nos lleva al segundo punto. En primer lugar, ¿por qué el amor, dice Pablo, nunca deja de ser? ¿Por qué es superior? ¿Por qué debe ser tu énfasis como creyente? En primer lugar, porque los dones son temporales, se van a acabar, tienen fecha de vencimiento. En segundo lugar, ¿por qué tenés que enfatizar el amor y no los dones? Es que los dones espirituales son parciales. Parciales. Es decir, no nos ayuda a hacer todo ni a conocer todo. De hecho, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y desconoceremos todavía. ¿Cuántas divisiones hay de que algunos creen en el rapto, otros creen, otros no creen, otro fulano y nadie, por la gracia de Dios, ¿verdad? Suceden estas cosas también. Justamente para mostrar que todo es en parte. No le acuchilles a tu hermano porque cree otra cosa en esos puntos. No son importantes, son secundarios. Lo importante es doctrinas principales como la deidad de Cristo, la Trinidad, son el Evangelio, son enseñanzas, no se puede negociar. No podemos tener dos perspectivas de eso, uno solo. O si no, uno de los dos no es de Dios. Pero en temas secundarios no hay problema, porque conocemos en parte. Decía alguien, nosotros inclusive no conocemos cosas que no conocemos. O sea, hay cosas que yo ni me imagino que existen, ¿verdad? Pero a veces uno se cree que ya sabe todo y por el conocimiento que tiene se cree superior a otro. Nada, que vos no sabes nada, nada. Hombres de Dios, como Job, que estuvo ahí con el Señor, era un hombre justo, conocía al Señor y dice, lo que yo conozco de Dios es un susurro, dice, un murmullo, nada no conozco. Apenas el bordecito estoy pellizcando de Dios. Mi conocimiento es limitado de todos. Por eso el versículo 9 dice así. Porque en parte, y quiero que te fijes por favor en la frase o en la palabra parte, es clave en este versículo. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y observar que la lengua ya no existe ahí. No dice y en parte hablamos en lengua. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, ¿qué va a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con lo que es en parte? Se va a acabar. ¿Y qué eran en parte? ¿Sí? Estos dones, profecía, conocimiento, se van a acabar. Dice. Es en parte. No nos muestra todo. Es limitado para nosotros. Hay cosas que no sabemos. Como les dije, la expresión en parte es la clave en estos dos versículos. El énfasis está en que conocemos parcialmente, profetizamos parcialmente, no completamente. No tenemos la completa revelación de Dios en ese sentido. Siempre es una pequeña fracción, no la totalidad. No la totalidad. Por eso, cuando venga lo perfecto, dice que lo parcial se acabará. Pablo no está diciendo aquí en los versículos 9 y 10 que vamos a leer, que el conocimiento y la profecía que los corintios tenían era incorrecto. No, señores. No estaban equivocados ellos en cuanto a estos dones, sino simplemente que era incompleto, que esos dones eran solo parciales, que el conocimiento era solo parcial, y Pablo les dijo a los corintios que no tenían el panorama completo. No se crean, no conocen todo, porque ellos dice, hablaban lenguas angelicales, tenían un conocimiento superior de Dios. Y vas a escuchar también hoy personas que le vieron a Jesús. El Señor se me apareció a tal hora y me encomendó esto para que yo sea apóstol, profeta o lo que sea. Siempre hay gente que se atribuye un conocimiento superior a otro. No, Señor, no existe tal cosa. No importa quién sea el hombre tan erudito que se dedicó su vida a conocer ciertos temas, siempre va a pellizcar el conocimiento. ¿Saben por qué?
Dios es incomprensible. A Dios jamás, ni con este cerebro diminuto que tenemos, y mucho menos en el cielo. No es que llegamos en el cielo y ya, esto era Dios, ya está. No va a pasar nunca, hermanos. Siempre nos asombraremos. Es más, como dice alguien, de una manera muy acertada, probablemente cuando veamos a Cristo, es la primera vez de toda nuestra existencia que vamos a ver las cosas como son en realidad. Hoy muchas cosas no imaginamos y nos creemos que sabemos. Pero ahí nosotros por primera vez, cuando veamos a Dios, es la primera vez que vamos a vivir. Es la primera vez que vamos a tener el gozo completo, verdadero. La primera probada de gozo real y verdadero, completo, va a ser cuando le veamos a Él. Y nos deleitaremos en Él. Él es el gozo. Y lo veremos. Entonces, hermanos, lo importante en este punto es que reconozcamos nuestras limitaciones. No hay problemas. Y en la iglesia pasa eso. Hay hermanos que saben más que otros. A lo mejor hay hermanos que estudian más que otros. Eso también es una ventaja. Pero no te preocupes, yo no entiendo qué es la Trinidad. Y vení, hermana o hermano, yo tampoco, ¿verdad? No hay problema. Yo no entiendo esto y no hay problema, no te desesperes. Lo que te digo es que tu razonamiento no es el parámetro de conocer a Dios. No, Dios no puede ser así. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo? Porque no entra en tu cabeza no significa que no sea real. Porque vos no sos el parámetro de la inteligencia. Nuestro entendimiento, dice la Escritura, está entenebrecido. ¿Sí? Por eso a los que el mundo considera los más inteligentes, los más preparados, y vas a escuchar la frase científicamente. No estoy denigrando a estas personas en ese sentido del conocimiento, de la búsqueda, está espectacular. Pero el más inteligente dice que esto surgió todo de la nada. Ese es el más inteligente. Es una tontería. Si uno es inteligente, de verdad, no hablaría de esa manera. Si uno es verdaderamente inteligente, reconocería la existencia de Dios por lo que ve nomás. ¿Sí? Ve un auto y va así, no puede ser. Y ve un árbol, no puede ser que esto así solito, que tenga esa estructura, estos animales, estas personas. Si es honesto por lo menos. Entonces, cuidémonos. Nuestro razonamiento no es el parámetro de lo que es verdaderamente total en el conocimiento. Solo es parcial. El énfasis no es solo, hermanos, también, observen, en la naturaleza temporal de los dones en este pasaje, sino su alcance limitado en esta era presente. Todo el conocimiento, sin importar qué tan estudioso y capacidad que tengas y que lleguemos todos a adquirir en esta vida, no va a ser completo. Siempre va a ser parcial. Por eso debemos siempre tener la actitud de seguir aprendiendo. No te creas que voy a saber todo. No me digas, pues yo ya sé esa parte. Yo ya conozco todo. Si vos decís así, vos sos orgulloso. Eso no es humildad. Si reconocemos que solo es parcial todo lo que tenemos, lo que conocemos, nuestra disposición siempre debe ser de seguir aprendiendo, seguir estudiando, capacitándonos en la palabra de Dios. Eso es importante, queridos hermanos. Ahora, Dios sí nos dio mucho para aprender y lo que estamos conociendo es verdadero. En la observación que están haciendo en la semana, al ver que Dios es de esta manera, es verdadero, es cierto, pero no es todo. Hay mucho más que vamos a entender y saber de la palabra de Dios en la eternidad. Hay cosas difíciles. Pablo les dijo en el capítulo 8, verso 2, lo siguiente: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe cómo debe saberlo. En otras palabras, si alguien piensa que ha llegado al conocimiento perfecto
o completo, entonces necesita pensar de nuevo. Esto nos debería hacer humildes. Cuando hablamos con alguien, yo te ruego que tengas esta actitud. Cuando alguien te dice algo, poner una actitud de aprender. No vayas a cerrar la conversación como si vos ya sabes todo. Preguntar para aprender, hermano. ¿Sí? Esa es la manera de cuidarnos, de no ser arrogantes. Preguntar para aprender. No me es claro esto. ¿Cómo sería esto? No, esto es así. Y uno es categórico. Y después tenés que pedir perdón porque había sido no era así. Tenemos que ser cuidadosos en este punto. Tenemos que tener prudencia en este punto. Nosotros leemos la Escritura y dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, cantamos Dios en tres personas, bendita Trinidad. ¿Cómo eso entra en nuestra cabeza? ¿Cómo eso es posible comprender este misterio? No se puede. Y es genial, hermanos. Si vos pudieras decir, esto es esto, significa esto, entonces no es Dios. Entonces es un ídolo falso. A Dios no le vamos a poder definir. Se define qué es Dios en algún momento, pero es a modo de que tengamos de qué agarrarlo nomás. Pero a Dios no se le puede definir, no podés encasillarle a Dios. Y yo sé que a muchos les molesta eso. Y está bien que te moleste, está bien. Porque a Dios no le va a encasillar nunca. Él es mucho más que todas las definiciones impresionantes que podamos dar en este mundo. No se le puede definir concretamente. Por eso estudiamos las características de Dios, los atributos de Dios, por parte. ¿Por qué? Porque no hay forma, es un conocimiento abrumador, no se puede. No estamos preparados para recibir toda la información así de una. Así que no tenemos todas las respuestas. Y si alguien te pregunta de algo, o tu hijo o tu hija, ¿qué significa esto, mamá o papá? No le inventes nada. No le trates de solucionar el problema a Dios tampoco. Decirle, no sé, mi hija, mi hijo, voy a estudiar, voy a preguntar, voy a investigar, pero no nos hagamos el saberlo todo, no somos eso. No sabemos lo todo somos, eso sí, pero el otro no. Entonces, hermanos, Dios dio dones espirituales maravillosos, les dio a los corintios estos dones de palabra, de sabiduría, conocimiento, pero ellos pensaron que ya llegaron al tope del conocimiento. Ellos estaban envanecidos, se enorgullecían de estos conocimientos. Pero ellos no sabían que lo que conocían era apenas parcial, menos de lo que ellos pensaban que conocían. Y lo mismo es cierto para nosotros hoy. Incluso, hermanos, con la totalidad de la palabra de Dios que tenemos, nosotros estamos aprendiendo acerca de Dios. La Biblia tampoco nos dice todo en cuanto a Dios. Hay cosas que no sabemos. Tampoco están escritas todas las cosas acerca de Dios. Va a haber más cosas, hermanos. Pero esto es suficiente para nosotros por el resto de nuestras vidas y la vida de la iglesia. Job dijo, solo son los márgenes de su camino. Pablo exclamó en Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e insondables sus caminos. Así que incluso nuestro conocimiento hoy es parcial, es incompleto, pero Pablo dice en el verso 10, cuando venga lo perfecto, entonces lo parcial desaparecerá. Y para demostrarles que conocemos en parte, acá hay dos dificultades. En el versículo 10 y versículo 13. En la primera dificultad, muchos hermanos no se ponen de acuerdo. Si usted busca esta predicación de 1 Corintios, este pasaje, va a escuchar otro punto de vista respecto a qué se refiere a lo perfecto. Otros dicen, bueno, a la madurez de la iglesia.
cuando la iglesia ya sea madura. Pero resulta ser que la iglesia está todavía, ¿verdad? Evidentemente eso no ocurre todavía. La iglesia no está completa en ese sentido, va a ser glorificada en el cielo. Entonces, no se refiere a la madurez de la iglesia, porque la palabra completo es la palabra teleio, significa completo, ¿sí? Total, algo total en contraste a lo parcial. El conocimiento parcial y los dones parciales desaparecerán cuando llegue lo perfecto o lo completo. Y para que podamos comprender a qué se refiere según el contexto, por lo menos en mi caso, es que se refiere a algo futuro, no a algo presente, algo que va a ser completo después. ¿Por qué razón llego a esa conclusión? Acompáñenme, por favor. En el versículo 12 dice lo siguiente. El 11 ya nos ilustra también. Les leo primero el 11. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. La transición es inevitable, esto va a suceder, y no solamente algo como una transición, para ilustrar una transición, realmente también está involucrado aquí, que Pablo dice, cuando yo fui hombre, dejé. Es algo intencional. Hoy, lamentablemente, hay adolescentes de 30 años, ¿sí? En muchos hogares, los famosos adultescentes, que están con jueguitos y todas esas estupideces, ¿verdad? Perdiendo el tiempo, pensando que son el hombre de la casa. Una tragedia lamentable, no es lo correcto, ¿verdad? Si es posible cuando tenga 18 años echarle ya a tu casa, que vea el mundo real, ¿verdad? No, pero mi hijito precioso, ¿verdad? Y un feroz haragán ahí en tu casa, no hace nada, no produce nada, después va a ser tragedia para vos. Pero lo normal es, uno decida, que vos como adolescente ya real, que vos decidas ser un hombre. El infantilismo no es una virtud, es una desgracia. Ser niño hasta cierto punto es simpático, como ustedes ya sabrán. Un bebé, qué simpático, qué lindo, ¿verdad? Como decimos en guaraní, qué yuki que es. Pero cuando tiene 3, 4 años y hace berrinche, ya no es tan yuki. Ya le querés dar uno ya, ¿verdad? Y todos los espectadores queriendo darle uno y los padres en botaví, no hacen nada, no ven nada. Todo el mundo le quiere corregir, pero los padres ya no es simpático, ya no es agradable. A lo mejor para los padres todavía es su bebé, pero ya no es simpático. Se espera que a cierta edad ya haga cosas, que ya manifieste ciertas cosas, que madure. La madurez es normal, la inmadurez no es una virtud. Por eso es importante cuanto antes ser maduro. Quedarse como niño no es virtud. Sí se espera que seas un hombre. ¿Y qué es un hombre? Podemos definir que un hombre es alguien responsable, que se hace cargo de las cosas. Ese es un hombre. Entonces, a eso debemos apuntar. Y es una decisión eso. Yo decido desde hoy dejar de perder mi tiempo en esto, voy a empezar a estudiar esto, a hacer esto o lo otro. Es una decisión que yo debo tomar. Algunos lo han tomado a los 5 años de edad, ¿sí? De salir a la calle ya a vender cosas, a trabajar, a traer dinero a sus padres para mantenerse. Jovencitos. Otros, de adolescentes, otros a los 18, pues está estudiando y está bien, pero en algún momento tenés que tomar la decisión y pasar a la siguiente situación, no seguir en la inmadurez. Es lo que Pablo le dice también a los corintios. Paren ya con ensalzar los dones, dejen de comportarse como niños. Tienen que saber, tienen que parar y observar qué es lo importante. Ponerle un punto final a esa lucha sin sentido de quién tiene más dones, quiénes son más importantes.
No, empezá a madurar y a amar a tu hermano. ¿Cierto? Ahora el versículo 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces, el verbo aquí es interesante, conoceré en futuro como fui conocido. Creo, por el contexto, que está hablando acerca de la eternidad. Cuando venga Cristo, cuando Cristo venga por su iglesia, cuando estemos en su presencia, ahí será lo perfecto. Pero vemos en un espejo oscuramente, dice aquí Pablo, pero luego cara a cara. Así que lo perfecto entonces vendrá cuando veamos al Señor cara a cara. A eso se refiere lo perfecto. Pablo dice, ahora conozco en parte, pero cuando le vea cara a cara, conoceré completamente, así como yo también he sido plenamente conocido. Lo perfecto entonces, hermanos, es cuando Él venga, cuando morimos y vamos a estar con el Señor, nosotros le vamos a ver cara a cara. ¿Se acuerdan de Moisés en Éxodo? Cuando le dice al Señor, Señor, por favor, quiero ver tu rostro. Y Dios le dice, ningún ser humano puede ver mi rostro y vivir. Y estaba meditando en eso, esta semana. Y de repente fui invadido por una situación de asombro, porque es muy sencillo acostumbrarnos a decir cara a cara. Cristo se hizo hombre. Pensá un ratito lo que Dios hizo. De verdad, a Dios nadie le puede ver. Es imposible. Pablo dice que habita en luz inaccesible. Y la tercera persona de la Trinidad, 100% Dios, tomó forma humana para que le puedas ver a Dios. Nadie puede ver a Dios o conocer a Dios fuera de Jesucristo. Es la única persona por quien nosotros vamos a ver a Dios. Cuando estemos en el cielo, no es que nosotros vamos a entrar ahí en el trono de la Trinidad y ver a Dios su cara. Imposibles. Ni en la eternidad vamos a poder. Pero Dios hizo algo. Dios tomó un cuerpo físico para toda la eternidad. La tercera persona no tenía un cuerpo. Él tomó un cuerpo, asumió un cuerpo humano. Y sus heridas, no es que ahí se van a cerrar. Nosotros queremos cicatrizar todo y que no maquillar para que no se vea. El de Cristo va a estar ahí por toda la eternidad. Vamos a ver sus heridas. De la mano por lo menos de los clavos. Vamos a observar eso. De lo inmenso del amor de Dios. Cómo Él se muestra a nosotros. Él nos hace ver a Dios. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús, Jesús, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús que le dice, tanto tiempo estoy con ustedes, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ha visto al Padre. Jesús es la revelación completa de Dios. Es la forma en que Dios se nos muestra a nosotros, hermano. Porque Dios quiere estar con nosotros. Increíbles. Impresionantes. Que el Dios Todopoderoso y Santo quiera estar con nosotros. Y va a estar entre nosotros. La primera vez hace 2000 años. Dios con nosotros significa Dios haciendo su morada en medio de nosotros. Caminó sobre esta tierra. Y otra vez caminará con nosotros, pero no en debilidad. Como el Dios eterno y todopoderoso en su presencia. Por eso Pablo dice, ahora vemos por espejo, oscuramente. Bueno, en Corinto había, por lo visto, eran conocidos por sus espejos, no era un espejo como ahora hay de todos y todas las formas, pero en ese tiempo era de metal bruñido
pero de igual manera tampoco era accesible a todos, solo a algunos, y tampoco reflejaba el rostro de una manera perfecta. A eso se refiere, es algo tenue, no es completo, no es la realidad total. Hay cosas misteriosas, no podemos comprender por completo, pero cuando lo veamos cara a cara, dice Pablo, conoceré plenamente, así como yo también he sido conocido. Un texto más les digo, no hace falta que busques, si podás anotar, si querés, dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Volviendo a Corinto, todo esto sirve para mostrar cuán desequilibrados estaban estos hermanos, que estaban poniendo su valor, toda su esperanza en lo temporal, en lo que es parcial. Pensaban que habían llegado a esta espiritualidad completa y que eran tan impresionantes por sus dones espirituales, y Pablo le dice, esto es un reflejo, es algo leve, tenue, lo mejor está por venir. Todos los dones que ustedes idolatran van a desaparecer. Entonces, no deberíamos poner todo nuestro valor o enfoque en los dones espirituales o temporales o parciales, porque van a llegar a su fin. El tercer y último punto, la tercera razón, es porque el amor, hermanos, es eterno. Y es el texto que vamos a leer, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Según el diccionario, cuando ve el significado de amor, ágape aquí, dice que se refiere a la cualidad, dice a la cualidad de una cálida consideración e interés por otra persona. La cualidad de una cálida consideración e interés por otra persona. Estima, afecto, consideración. Eso es amor. Y esto no tiene fecha de vencimiento. Pablo decía, el amor nunca deja de ser. Y aquí Pablo va a decir, el mayor de estos es el amor. Ese es el mensaje de toda esta sección, que el amor perdura. El amor es eterno, el amor nunca llegará a su fin. Vamos a continuar ejerciéndolo por toda la eternidad. Hermanos, no creas ni por un momento que en el cielo nosotros vamos a estar toditos quietitos, con arpas en la mano y con alas, o ropas, ¿verdad?, con tipo algodón, y estar adorando para siempre, cantando. Algunos tienen esa idea platónica, ¿verdad? Pero eso no es cierto. En el cielo vamos a relacionarnos de una manera perfecta. Las amistades van a ser amistades perfectas. Vamos a seguir teniendo un relacionamiento. No es cada uno por su parte. Vamos a seguir haciendo cosas, muchas cosas más activas de lo que hacemos hoy. No es un lugar frío. No, señores. El Señor va a seguir creando cosas, haciendo cosas, mostrando más cosas en el cielo. No va a ser algo quieto. Vamos a estar activos. Por primera vez, a lo mejor, los hermanos, los que estamos casados, vamos a escuchar a nuestra esposa, que ya no van a ser nuestra esposa, y vamos a darle toda la atención posible, bien 100%. Quisiéramos hacer hoy eso, pero no podemos a veces. Después de 5 minutos ya tu mente está en otro lado. Sí, claro, cierto. Nos cuesta, hay un mecanismo, ¿verdad?, que evita esos, que es todo al punto, ¿verdad?
Punto 1, punto 2, punto 3. Los hombres somos así, lamentablemente, pero en el cielo no, ya no va a ser así. Ya la conversación va a ser diferente. Vos ya no vas a decir, pero yo también. Alguien sacó un pescado, yo saqué, tipo, cuando nosotros nos fuimos, sacamos uno, siempre él saca el tiburón, ¿verdad? Porque tiene que ser más, pues. Pero ahí ya no va a ser así, hermano. Pero pensar lo siguiente, nosotros vamos a estar ahí. No vayas a pensar otros, imaginarte otra cosa. Nosotros de esta iglesia, de esta congregación, nos vamos a estar juntos. Y yo te pregunto, ¿vale la pena el enojo contra otro hermano? ¿Vale la pena tener algo en tu corazón por otros? ¿No te da temor eso, de que eso no es una práctica correcta aquí ni en el cielo? ¿Quién nos asegura que nosotros no vamos a fallar acá? ¿Quién te asegura que vos no vas a fallar? ¿O por qué ustedes creen que la Biblia dice perdónense unos a otros? ¿Por qué dice eso? Porque solo los de este grupo van a fallar y este no. Es por eso, no, señores. Porque vamos a tener desaveniencia entre nosotros. Pero el amor cubre multitud de faltas. Una condición de no perdonar, de tener cosas en el corazón por otra persona, eso no es de creyentes. Tener cuidado que no se endurezca tu corazón. Porque esa no es la característica de un creyente. El creyente perdona. Y el creyente pide perdón. No es humillante eso. Esa es la característica, eso es lo más importante para Dios. ¿De qué sirve activar acá muchas cosas? Como a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, que hacían montones de cosas para el Señor. Sabían quiénes eran falsos apóstoles, corregían la doctrina, muchísimas cosas. Pero dice Jesús, dejaste tu primer amor. Lo más importante dejaste. ¿De qué te sirve? No nos sirve de nada. Por eso el amor es más importante. Por esa razón, hoy tenés que hacer algo con tu corazón, con lo que estás recibiendo en esta mañana. Hay una decisión que tenés que tomar y dejar tu pecado y arrepentirte y limpiar tu corazón. Entonces, hermanos, eso es lo más importante. Y hay otra dificultad, como les dije rápidamente, les digo, cuando inicia el texto dice, y ahora. Y eso es mortal, ¿verdad? Porque, y ahora dice, permanecen, inclusive se usa en música, ¿verdad? Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo. Hay una música famosa por ahí. Es normal, los cristianos siempre asociaban estas tres virtudes juntas. Pablo lo usó muchísimo. La fe, la esperanza y el amor. La dificultad está en que dice, y ahora permanecen. Significa que eso es momentáneo, pero que cuando estemos en la presencia del Señor, estos tres ya van a desaparecer. ¿Verdad? Porque hay una dificultad ahí. Porque en el griego no dice permanecen, dice permanece, solo en singular. Y está hablando de tres cosas. O Pablo lo está viendo como una unidad de eso, tres en uno. Es como se desarrolla el amor. O está diciendo que hay algo temporal ahí nomás. Porque algunos dicen, pero ¿para qué fe si ya vamos a verle al Señor? ¿O por qué esperanza si ya vamos a tener lo que Él nos prometió? Ahora, si nosotros vemos fe solo de ese aspecto, entonces esto debería acabarse también. Pero en el texto no dice que se va a acabar, dice que permanece. Solamente está haciendo una diferencia de que el amor es mayor. De estos dos, el amor es superior. Ahora, la fe, hermanos, es confianza. Esa confianza nunca va a terminar con Dios. Por eso le dije, a menos que creamos que el cielo es un lugar estático, ya terminó todo ahí, ahí nos quedamos para siempre quietitos. Pero vamos a seguir confiando. La esperanza es parte de esa confianza. Van a seguir, pero de una manera que a lo mejor van a ser de de matiz diferente o completo. Creo que van a seguir.
Y si uno dice, no creo que van a seguir, no hay problema. Somos hermanos, nos amamos y está bien. Pero yo creo que sí van a seguir. Vamos a seguir confiando en el Señor para siempre. La fe no nos deposita hasta la puerta del cielo. Eso no, sigue para siempre y por siempre. Esto es, voy a saltear esto. La fe significa confianza en Dios y compromiso con Él. Evidentemente esto va a seguir. Lamentablemente, la esperanza y la fe de muchos está en las cosas de este mundo. En un trabajo, en el sueldo, en ahorros, o en cosas sin sentido que van a desaparecer. Tu fe y tu esperanza debe estar, hermano. Si querés asegurar el interés, tenés que hacer en las cosas que van a perdurar, no en las cosas superficiales. El dinero, no puedes poner tu confianza en el dinero, porque eso desaparece. Un día estamos bien, otro día no. No, hermanos, nuestra confianza debe estar en Dios. Ahora, Pablo en este contexto dice, solo el amor puede resolver las divisiones y conflictos que existen en Corinto. Por eso dice que el amor es mayor, va a perdurar, y en ese momento, lo que va a ayudar a que hermanos se pongan bien, a que pongamos las cosas en orden en cuanto a nuestro énfasis como iglesia, solo el amor puede hacer eso. Solo el amarnos unos a otros, porque va a preferir a otros. El amor, hermanos, trae moderación porque procura el bienestar de la comunidad en su totalidad. Esa es la ventaja. Y termino con eso, hermano. No es posible que conozcas el amor de Dios. No es posible. Si vos no estuviste en la cruz del Calvario, no hay forma de que conozcas a Dios ni el amor de Dios. Vos podés decir, yo amo a Dios, conozco el amor de Dios, pero si vos no sabés lo que ocurrió en el Calvario, vos no conocés el amor verdadero. Porque ahí se manifestó el amor verdadero y real. Porque el amor es vivencial, no es una teoría. El amor es algo real. Tal vez no podamos una explicación demasiado profunda. Pero ese amor, si querés saber el amor de Dios por primera vez en tu vida, ese amor se desplegó en toda su magnitud en el lugar que Dios diseñó para mostrar su amor. Ese lugar fue en el Calvario. El Calvario fue el lugar donde Dios diseñó para que conozcamos el verdadero amor, el amor de Dios, para que le conozcamos a Dios. Y es exclusivamente en ese lugar, no en las religiones, y por medio de una sola persona, que el ser humano puede conocer y experimentar en su propia vida el amor verdadero. Por eso, si te arrepentís de tus pecados y crees en aquel que estuvo colgado en una cruz en vergüenza, el Dios que se hizo hombre, exhibido públicamente como un criminal, azotado por nosotros, el Dios todopoderoso que podía hacer así, hacer desaparecer al universo, soportó esa humillación por amor a nosotros. Nos mostró ese amor y nos muestra ahí el amor de Dios, que estuvo dispuesto a sacrificar a su propio Hijo por personas como nosotros que no lo merecemos. ¿En qué otro lugar vas a poder conocer el amor genuino? En un hombre, en una mujer, nunca te van a decepcionar. Por eso el amor de Dios nunca va a fallar. El amor se demostró públicamente
de forma viva, real, en una cruz, en la persona de Jesucristo. Y es ahí, si no pasaste por la cruz, no le conoces a Dios y no conoces el amor verdadero. Pero esa oportunidad tenés esta mañana, de pasar por la cruz, de entender que el que estaba colgado en tu lugar, por tus pecados, no por sus pecados. Él tomó conscientemente, gustosamente, a propósito, intencionalmente por vos. Intencionalmente. Sabía lo que iba a pasar con él. Sabía que iba a ser azotado, castigado. Sabía que iba a recibir la ira de Dios. Sabía. Pero lo hizo por amor a vos. Para que vos no te pierdas. Para que vos no estés la eternidad fuera de su amor. Y solamente